El 2007 fue uno de los peores años de la historia de River. Absolutamente todo le salió mal. Bajo la dirección técnica de Daniel Passarella, los resultados fueron un cachetazo atrás de otro. En el Clausura 2007 terminó cuarto, a 12 puntos del campeón el San Lorenzo de Ramón Díaz. En paralelo, se consumó otro fiasco histórico. River quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para colmo de males, el rival de toda la vida, Boca, se consagró campeón de América con un Riquelme brillante al mando, completando un contraste brutal entre ambos gigantes. En medio del caos, Passarella enfrentó los micrófonos. Sin esquivar responsabilidades, se hizo cargo del fiasco y lanzó un mensaje contundente: si no gano nada en el segundo semestre, me voy. River regaló el torneo local y terminó en un decepcionante puesto 14 sobre 20 equipos, apostando todas sus fichas a la Copa Sudamericana como último refugio de esperanza. De milagro, logró eliminar al Botafogo en octavos de final y gracias a la ventaja del gol de visitante superó a Defensor Sporting en cuartos. Pero en semifinales el sueño se derrumbó en el Monumental. Cayó por penales ante el Arsenal de Gustavo Alfaro. Fue el golpe final. Ya sin margen y tras una seguidilla de fracasos, el Kaiser Passarella presentó su renuncia. No es por miedo que me voy. Absolutamente, siempre me gustó redoblar las apuestas. Lo hago simplemente porque me comprometí públicamente con el socio y con el hincha de River verdadero a cumplir mi palabra. Y mi palabra ante este hecho es inquebrantable. Con mucho dolor, con mucha tristeza, pero quiero sentirme íntegro y totalmente tranquilo de haber cumplido con lo que prometí. Tras 4 torneos sin títulos, papelones en el plano internacional y una inversión millonaria en refuerzos que nunca rindieron, se terminaba el segundo ciclo de Daniel Passarella al frente del banco de River. El Kaiser, que había vuelto con la ilusión de recuperar la gloria perdida, se marchaba envuelto en críticas, frustración y una sensación generalizada de desencanto. El final era inevitable, otro capítulo oscuro en la historia reciente del club. José María Aguilar, presidente de River, volvió a salir a buscar técnico después de mucho tiempo y decidió dar un giro en el perfil. Tras la negativa de Ramón Díaz, a quien dicho sea de paso nunca quiso realmente, el elegido fue Diego Cholo Simeone. El histórico capitán de la selección argentina venía de 18 meses brillantes en Estudiantes, donde había logrado coronarse campeón y devolverle protagonismo al club platense. Su elección resultaba disruptiva. Durante toda su gestión, Aguilar había apostado casi siempre por entrenadores del riñón millonario, con la única excepción del ingeniero Pellegrini. El caso más joven había sido Leonardo Astrada, el jugador más ganador de la historia del club, símbolo absoluto de la casa. Por eso, el arribo del Cholo representaba un cambio de paradigma. Después de mucho tiempo, alguien ajeno al ADN riverplatense se sentaría en el banco del Monumental. De cara al 2008, River se desprendió de una de sus grandes figuras. Fernando Beluski fue traspasado al fútbol griego. Marco Rubén, quien no cumplió con las expectativas tras un año en el club, también se fue. Otros falopas también dejaron el club, como Lusenhoff, el Mumo Peralta, Rolly Zárate y René Lima. River se reforzó con las llegadas de Sebastián Abreu, Gustavo Cabral y Rodrigo Archubi. El debut oficial del River de Simeone fue por el torneo local, ante Gimnasia de Jujuy. Con goles del Pito Avelairas y Ferrari, el equipo arrancó con el pie derecho, mostrando intensidad, orden y una energía renovada que ilusionaba a los hinchas. Era el primer paso de un ciclo que buscaba devolverle identidad y protagonismo a un River golpeado por los fracasos recientes. Apenas 3 días después, River viajó a Perú para su estreno en la Copa Libertadores. El rival era San Martín de Porres, un equipo humilde y debutante en el certamen. El conjunto de Simeone cayó por 2-0 en una tarde para el olvido. Roberto Ovelar y José Luis Díaz marcaron los tantos del histórico triunfo peruano. En la segunda fecha empató sin goles en su visita al Parque Independencia. Juan Pablo Carrizo fue la gran figura de River en Rosario. En la tercera jornada se daba el regreso de Ramón,
y de D'Alessandro al Monumental. El Millonario se impuso por 2-0 con los goles del Tigre Falcao y el Pito Abelairas. Tras el triunfo ante el Ciclón por el torneo local, River recibió al América de México en el Monumental. El conjunto azteca golpeó primero con un tanto del paraguayo Salvador Cabañas, pero el Millonario reaccionó a tiempo. Falcao igualó el marcador y sobre la hora apareció el burrito Ariel Ortega con toda su jerarquía para dar vuelta al resultado. De esta manera, River sumaba así sus primeros 3 puntos en la Copa Libertadores. En la cuarta fecha del torneo, River enfrentó a San Martín de San Juan en el Monumental. Sebastián Abreu abrió el marcador con su primer gol con la camiseta millonaria, pero poco después, Brusco de penal igualó el encuentro. La paridad duró poco, el enano Buonanotte con un gran zurdazo puso el 2-1 y devolvió la ventaja. En el segundo tiempo, bajo una lluvia torrencial, Nasuti amplió la diferencia con el tercero, aunque Martín Bravo descontó para los sanjuaninos. El temporal obligó a suspender el partido, pero el resultado quedó sellado. Una semana después, River visitó el Ciudad de La Plata para enfrentar a Estudiantes en un duelo de candidatos. Todos los flashes apuntaron al Cholo Simeone, que regresaba por primera vez a la que había sido su casa y fue recibido con silbidos e insultos por parte de la gente del Pincha. En la cancha, el partido no estuvo a la altura de las expectativas. Fue un encuentro trabado, sin espacios ni claridad, que terminó en un aburrido 0-0. En la semana, River viajó a Chile para medirse con Universidad Católica por la Copa Libertadores. Antes del descanso, Sebastián Abreu apareció para abrir el marcador y poner en ventaja al equipo de Simeone. Pero apenas iniciado el segundo tiempo, Gutiérrez igualó rápidamente para los chilenos. Cuando el empate parecía sentenciado, River volvió a encontrar el gol sobre la hora. Mauro Rosales, con oportunismo, marcó el tanto del triunfo. El conjunto millonario se traía de esta manera 3 puntos valiosos desde Santiago y empezaba a encaminar su clasificación. Tras el triunfo en Chile por la Copa, River volvió a enfocarse en el torneo local y recibió a Racing en el Monumental. La academia, comprometida con el descenso, planteó un partido cerrado y friccionado, sin espacios ni claridad. River no pudo romper el cerrojo defensivo del equipo de Miguel Micó y terminó resignando puntos en casa. Fue 0-0, un empate con sabor a poco para el equipo de Simeone. Una semana después, River volvió a ganar. En Liniers ante Vélez, el equipo de Simeone mostró solidez y efectividad. Con goles de las dos figuras latinoamericanas, el chileno Alexis Sánchez y el colombiano Radamel Falcao, el millonario se impuso por 2-0 y volvió a prenderse en la pelea. En la semana, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, River recibía a la Universidad Católica en el Monumental. No tardó en golpear. A los 30 segundos de juego, Falcao abrió el marcador. En el segundo tiempo, Sebastián el Loco Abreu amplió la diferencia y selló el 2-0 final. River ganaba con autoridad y prácticamente aseguraba la clasificación a los octavos de final del certamen. Para la octava fecha del torneo, River fue el local en Liniers. En un partido discreto, el equipo de Simeone se impuso por la mínima diferencia ante Arsenal. El único gol de la tarde lo marcó Rodrigo Archubi, que tras una buena jugada personal hizo el gol que le dio 3 puntos valiosos al millonario para seguir prendido la pelea. El 2 de abril, River visitó el mítico Estadio Azteca para enfrentar al América de México. A los 5 minutos, Rodrigo Archubi sorprendió a todos y puso en ventaja al millonario. Pero en el complemento se desató una verdadera lluvia de goles. Íñigo empató el partido y apenas 2 minutos después, Esqueda dio vuelta a la historia. Sin embargo, la ventaja mexicana duró poco. Un gol en contra de Cervantes volvió a poner todo igual. El propio Cervantes, pasada la hora de juego, se redimió y marcó el 3-2 para el conjunto crema. Pero River reaccionó de inmediato. En la jugada siguiente, tras una mala salida del Memo Ochoa, el Loco Abreu de cabeza convirtió el 3-3. La noche todavía tenía un capítulo más. A los 68 minutos, Salvador Cabañas, con una media vuelta letal, selló el 4-3 definitivo. Un partidazo lleno de emociones y errores que dejó a River sin premio en su visita al Azteca. De regreso al torneo local, River visitó al último campeón, el Lanús de Ramón Cabrero. En un partido intenso y parejo, el millonario se impuso por 1-0 gracias a un gol de Diego Buonanotte. Juan Pablo Carrizo volvió a ser figura, le contuvo un penal al Pepe Sand y sostuvo la ventaja con grandes intervenciones.
Fue una victoria clave que consolidaba el buen momento del equipo del Cholo. En la 10ª jornada, River volvió a jugar en el Monumental y logró un triunfo muy trabajado ante el Tigre de Diego Caña, uno de los mejores equipos y revelación de la temporada. En el segundo tiempo, Radamel Falcao apareció de cabeza para marcar el único gol del partido y sellar el 1-0 definitivo. River sumaba 3 puntos valiosos y seguía prendido en los primeros puestos. En la última fecha de la fase de grupos, River tuvo su revancha ante San Martín de Porres. En el Monumental, el equipo de Simeone ganó, goleó y gustó, la triple G, y se aseguró el liderato de su zona. Sebastián Abreu abrió el marcador y Falcao con un taco exquisito amplió la ventaja. En el complemento, el loco volvió a aparecer para marcar el tercero. Andrés Ríos se sumó a la fiesta con el cuarto y sobre la hora otra vez Abreu para sellar su hat-trick. Con una actuación contundente y con autoridad, River cerraba la fase de grupos como primero, ilusionando a todo Núñez de cara a los octavos de final. Tras la goleada copera, River visitó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El enano Buonanotte abrió el marcador y parecía encaminar otro triunfo para el equipo de Simeone, pero el conjunto de Leonardo Madelón reaccionó y terminó dando el golpe, con goles de Emilio Celaya y del colombiano Martín Arzuaga. Central dio vuelta al resultado y se quedó con los 3 puntos, cortándole el invicto al millonario. Una semana después, por la fecha 12, River recibió a Argentinos Juniors en el Monumental. A los 32, el enano Buonanotte abrió el marcador con un golazo, pero antes del descanso, el flaco del Orte empató el equipo para el bicho. En el segundo tiempo, otra vez Buonanotte, esta vez con algo de fortuna, apareció para poner el 2-1. Sin embargo, 10 minutos más tarde, Pablo Bárzola, de penal, volvió a igualar el marcador. La paridad duró poco, el loco Abreu marcó el tercero y sobre la hora, Falcao sentenció la historia. River se llevó un 4-2 en una tarde de emociones constantes y seguía firme en la lucha por el campeonato. En la semana, River afrontó la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. El equipo de Ramón Díaz golpeó primero, Andrés el Cookie Silvera abrió el marcador y puso en ventaja al Ciclón. Sin embargo, River no acusó el golpe. Falcao apareció para empatar el partido con un gol vital por la regla del tanto de visitante. Sin embargo, sobre la hora, Adrián González de penal volvió a adelantar a San Lorenzo y selló el 2-1 definitivo. River caía en el Videgain, pero el resultado dejaba la serie abierta. Una victoria mínima en el Monumental bastaría para clasificar a los cuartos de final. Y el domingo llegaba el Superclásico. En la Bombonera, Boca, dirigido por Carlos Ischia, histórico ayudante de campo de Carlos Bianchi, se impuso por 1-0 con un golazo de cabeza. Sí, puede haber golazos de cabeza de Sebastián Battaglia. En el área Palermo, hay 3 de Boca contra 4 de River. El centro que ya viene, la buscaba Palermo, arriba Battaglia. A los 15 minutos de este primer tiempo, Sebastián Battaglia dice que Boca le gana a River por 1-0. Fue una tarde gris para River. El equipo de Simeone casi no generó peligro y se mostró impreciso, superado en el juego y en la actitud. Boca se quedaba con el clásico y mientras celebraba su triunfo, en Núñez crecían las dudas de cara a la revancha copera ante San Lorenzo. El 8 de mayo se jugó la revancha en el Monumental. River salió decidido rápidamente y encontró el gol que lo ponía en los cuartos de final. Matías Abelairas de tiro libre marcó el 1-0 que encendió la ilusión en Núñez. Antes del descanso, el burrito Rivero se fue expulsado por doble amarilla y en el segundo tiempo la historia parecía resuelta. Botinelli vio la roja en San Lorenzo y además cometió un insólito penal que Sebastián Abreu transformó en gol. River ganaba 2-0, clasificaba y jugaba con 2 hombres de más. Pero lo increíble y anecdótico sucedió. A los 69 minutos, la Bandina Vergesio descontó y apenas 3 minutos después volvió a marcar para sellar el 2-2. El resultado dejaba a San Lorenzo clasificado y a River eliminado, en una noche que se transformó en pesadilla.
El Monumental quedó mudo. Con todo a favor, River quedó afuera de la Copa en su propia casa, protagonizando una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente. Así nació el recordado silencio atroz, símbolo eterno de aquella noche, imposible de olvidar. Apenas aplaudir. Me parece que hay silbatina para los jugadores de River. Una silbatina para los jugadores de River. El desencanto, la desilusión. Llenaron el estadio los hinchas de River. Los que festejan son los otros. En una victoria tremenda, en un partido histórico, en un partido, insistimos, inolvidable. Los gritos, la reprobación, el rechazo de la hinchada millonaria para con sus jugadores. Un partido que ganaba River 2-0. Un equipo que tenía 2 jugadores más en la cancha. Estas historias increíbles arrojan cosas. En el torneo local, River recibía a Gimnasia y Esgrima La Plata en un clima de tensión absoluta. El equipo fue recibido con maíz desde las tribunas en una de las imágenes más recordadas de aquel 2008. Y para colmo, el comienzo fue un golpe durísimo. A los 6 minutos, Ignacio Piatti abrió el marcador para el Lobo. Media hora después, Matías Abelairas empató con un golazo desde afuera del área, pero la alegría duró poco. Apenas 4 minutos más tarde, Neira volvió a poner en ventaja al Lobo. El tripero se fue al descanso ganando 2-1, mientras el Monumental estalló de furia. En el complemento, River salió con todo a revertir la historia. A los 4 minutos, Diego Bonanote igualó el encuentro y a los 8 nuevamente Abelairas dio vuelta el resultado. Faltando 15 para el final, Ariel Ortega puso el cuarto y sentenció el 4-2 definitivo. River revivía tras el golpe copero y en el Superclásico y se aferraba al Clausura como la gran oportunidad de redención. Yo el otro día noté algo en la cancha, que cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció. Y yo he jugado en la cancha de Boca ganando 2-0 y la gente de Boca se nos caía encima. Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca. Creo que es el momento en que más necesitamos de ellos. Como el otro día un sector de una platea empezó a cantar en contra y el resto de la cancha empezó a cantar a favor. Y a mí eso sinceramente me tocó porque me gustó, porque me había empezado a molestar que la gente esté cantando en contra. Habíamos dado vuelta un partido, el del 4-2 y todo, y empezó a cantar en contra. Y el resto de la gente lo levantó. Esa actitud es molesta, porque uno no le recrimina al hincha. Escuchame, en el momento en que más te necesitamos, vos nos tirás para atrás. Creo que a veces es cuestión de la hinchada un poco influye, y bastante a veces. Cuando uno siente el aliento permanente y todo, reacciona y dice, ¿qué está pasando acá, muchachos? Vamos, que tenemos que reaccionar. Y por ahí cuando se sintió ese silencio atropo, fue un silencio muy grande, también se sintió después en la cancha por ahí, también, ¿no? Después de empatar sin goles en Avellaneda ante Independiente, River volvió al Monumental para enfrentar al Huracán de Claudio Úbeda. Aquella tarde quedó en el recuerdo por la camiseta violeta, un diseño inusual que terminó volviéndose icónico. El equipo de Simeone sufrió más de la cuenta, pero encontró la luz en su máxima figura. Ariel Ortega, con toda su magia, armó una gran jugada individual y asistió al enano Bonanote, que definió con clase para marcar el único gol del partido. River ganó 1-0 y se mantenía firme en la pelea por el título, con la dupla Ortega-Bonanote como estandarte futbolístico y anímico. En la fecha 17, River visitó a Colón en Santa Fe. El sabalero, comprometido con la permanencia, se jugaba la vida, pero el equipo de Simeone mostró temple de campeón. Ariel Ortega frotó la lámpara y con una asistencia precisa dejó solo a Cristian Villagra. El Kitty, ex central, definió con clase para el 1-0. Pasada la media hora del complemento, Andrés Ríos armó una gran jugada individual y asistió a Alexis Sánchez, que selló el 2-0. Sobre el final, el conjunto del turco Mohamed descontó con un tanto de Darío Gandín, pero el resultado no se modificó. River se llevó una victoria clave del cementerio de los elefantes y ya acariciaba el campeonato. Por la fecha 18 y con un Monumental repleto, River recibió a Olimpo. El conjunto bahiense se jugaba una de sus últimas chances para mantenerse en primera
mientras que el Millonario sabía que si ganaba y Estudiantes no vencía a Colón, podía dar la vuelta olímpica esa misma tarde. A los pocos minutos, tras una jugada preparada, Diego Bonanote abrió el marcador y desató la ilusión en Núñez. Pero en el complemento, el veterano Josemir Lujambio sorprendió a todos y silenció el estadio con el empate. Mientras tanto, en La Plata, Estudiantes no lograba quebrar a Colón y la expectativa crecía. Hasta que a los 33 minutos, Ariel Ortega metió un pase brillante y Bonanote con un derechazo cruzado marcó el 2-1 que valía un campeonato. Después de 4 años de sequía, River volvía a gritar campeón del fútbol argentino. El Monumental estalló, el equipo de Diego El Cholo Simeone alcanzaba la gloria y cerraba un clausura inolvidable. La alegría del título duró poco. Detrás de los festejos, el clima interno en River comenzó a resquebrajarse. La relación entre Diego Simeone y Ariel Ortega, que había sido clave durante el clausura, empezó a tensarse cada vez más. El Cholo exigía profesionalismo y disciplina absoluta, mientras que el Burrito atravesaba un momento difícil, con ausencias a los entrenamientos y recaídas personales. Las diferencias se hicieron públicas. Simeone lo apartó del plantel ni bien River se consagró campeón, una decisión que dividió al vestuario y a los hinchas. Ortega, salido de las inferiores, ídolo y símbolo, dejaba el club por la puerta de atrás, rumbo a Independiente Rivadavia de Mendoza. River, sin su bandera y con un vestuario golpeado, comenzaba un nuevo ciclo lleno de tensiones que marcaría el principio del fin del proyecto de Simeone y de River en Primera División. El símbolo más claro de la relación rota entre Simeone y Ortega quedó expuesto en la última fecha del torneo. En el sur ante Banfield, el Burrito no fue ni convocado, una decisión que confirmaba el quiebre definitivo entre el ídolo y el entrenador. En la cancha, el partido fue vibrante. En su despedida del fútbol antes de partir a Europa, Darío Svitanich marcó un doblete que ponía en ventaja al taladro. Pero el campeón no se rindió. Falcao descontó, Abelleira se empató con un zurdazo y sobre el final nuevamente Falcao apareció para sellar un agónico 3-2. ¡La pelota! ¡Gol de Abelleira! ¡Gol! Gira Abelleira, y la mete Abelleira. La pelota pegó en el palo, está. ¡Gol! ¡Otra vez Falcao! El equipo de Simeone terminaba campeón, aunque dividido, con la espina del fiasco en la Libertadores y el futuro del proyecto comenzaba a tambalear por la oculta, pero existente, crisis del ciclo de José María Aguilar. Durante el receso los problemas comenzaron a aflorar. La pelea entre Simeone y Ortega fue un punto de quiebre. El técnico decidió marginarlo del plantel por sus reiteradas ausencias y problemas personales, y la dirigencia encabezada por José María Aguilar respaldó al entrenador. Aquella decisión que rompió la armonía del grupo y dejó al equipo sin su figura más influyente fue clave. En paralelo, el aguilarismo empezaba a mostrar su verdadera cara. Al plantel se le debían varios meses de sueldo y entrenaban en pésimas condiciones tanto en el predio de Ezeiza como en el Monumental. ¿Cómo viviste tu paso por River? ¿Era difícil abstraerse a la situación en la que estaba el club? A lo político social era imposible abstraerse, pero sabíamos que la única manera de poder estar bien y de que no repercutiera negativamente todo lo que estaba sucediendo de negativo dentro de la institución era ganar un título. En los pasillos de River, aquellos pasillos donde están todos ustedes los periodistas, del diario, todos tenían gotera, estaban encharcados en agua. En Ezeiza, en el complejo, estaba todo el pasto quemado porque no había para el motor, para arreglar el motor que regaba las canchas. Los ventanales de la concentración estaban con pilares colocados porque se estaban para derrumbar. Entonces era 5 meses de atraso de sueldo. Y todos hablan, bueno, de aquel partido con San Lorenzo que quedamos afuera. Obvio que todos teníamos la ilusión de seguir en la Copa, pero siendo sincero, realista, viendo lo sucedido, si seguíamos en la doble competencia no nos iba a dar para pelear la Copa hasta el final, ni el torneo local. Porque todos cuando te ven ahora te dicen, y pensáis, ¿por qué no tuviste más tiempo en River? Porque voy en este River. Digo, si tuviera este River, pongo una carpa ahí en el Monumental y no me sacan ni con un incendio. ¿Te cruzaste con Aguilar al momento? Nunca más, ni con él ni con Israel. No. ¿Y en ese momento tuviste discusión de plantarse por los sueldos? Vos eras un referente. A ver, ellos eran hábil declarante, entonces sí tratábamos con Poncio, con Eduardo Tucio, de buscar soluciones, pero el tema fue que ganamos el título y creo que fue peor.
porque eso como que maquilló una realidad y después más adelante, bueno, vino la debacle. Al mismo tiempo, River perdió varias piezas claves. Carrizo y Alexis Sánchez se fueron al fútbol italiano y Sebastián Abreu pudo seguir, pero solo para disputar la Copa Sudamericana. Los refuerzos que llegaron fueron Facundo Quiroga, que volvió al fútbol argentino tras una década en el extranjero, el Patito Galmarini de Tigre, Robert Flores, una joven promesa que era considerado el nuevo Francescoli, y Salcedo, que venía de hacer un buen torneo en Newell's. El estreno en el Apertura fue en Santa Fe ante Colón. El sabalero se puso en ventaja con un tanto de Capurro, pero River logró llevarse un punto con el gol del debutante Robert Flores. En la segunda fecha recibió a Rosario Central. El equipo de Vitamina Sánchez aguantó hasta los 37 del segundo tiempo el empate, pero Tuzio logró romper la resistencia de Brown y Andrés Ríos liquidó el partido en los últimos minutos del encuentro. En la fecha 3, River visitó a Banfield. El equipo de Jorge Burruchaga impuso su ritmo desde el inicio. Raimonda abrió el marcador y poco después Bertolo amplió la ventaja para el taladro. River sin ideas y con una alarmante falta de reacción apenas logró descontar en la última jugada del partido gracias al oportunismo goleador del Tigre Falcao. En la fecha 4, River recibió a San Lorenzo en el Monumental. Fue un partido opaco y sin emociones, de esos que se borran rápido de la memoria colectiva. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el empate sin goles reflejó a la perfección el desarrollo del juego. Lo único que quedó en el recuerdo fue una durísima patada del gallego Méndez sobre Radamel Falcao. Una clara revancha personal por un viejo cruce entre ambos en la Copa Libertadores del semestre anterior, cuando el colombiano cometió una durísima entrada sobre el defensor y lo lesionó. Por la quinta fecha de la Apertura, River viajó al Viaducto para enfrentar a Arsenal de Sarandí. El equipo de Simeone empezó bien. A los pocos minutos, Villagra sorprendió con un derechazo en ventaja al millonario. Sin embargo, la alegría duró poco. Castiglione empató con un golazo y más tarde Jacuzzi dio vuelta al marcador con un tiro libre que se desvió y dejó sin respuesta a Ojeda. Cuando el partido se moría, Radamel Falcao García de cabeza hizo el gol del empate en posición adelantada. En la fecha 6, River recibió en el Monumental al Vélez de Hugo Tocali, que llegaba en pleno crecimiento. Jonathan Cristaldo sorprendió a todos abriendo el marcador para el Fortín. River reaccionó en el complemento por el gol de Andrés Ríos, pero cuando faltaban apenas 9 minutos para el final, apareció el Rorro López, que de cabeza marcó el 2-1 definitivo y le dio a Vélez un triunfazo en Núñez, quebrando una larga racha invicta del local. River para ese entonces acumulaba 16 partidos sin perder en dicha condición, con 13 victorias y 3 empates entre competencias locales e internacionales. En la fecha 7, River viajó al norte para enfrentar al ascendido San Martín de Tucumán en una ciudadela colmada y con clima de fiesta. El equipo del Cholo se puso en ventaja de inmediato. A los pocos segundos de iniciado el juego, en su debut con la camiseta de River, Omar Merlo apareció en el área rival y marcó el 1-0 con un derechazo que ilusionó a todos. Pero el impulso duró poco. Promediando la primera mitad, el infalible Super Ratón Ibáñez aprovechó un rebote y estableció el empate. En el complemento, el conjunto tucumano fue más ambicioso y terminó imponiéndose con los tantos del contador Daniel Vega y Enzo Bruno para sellar el 3-1 histórico, la primera victoria de San Martín ante River en toda su historia. Tras varias semanas sin victorias, River recién volvió a ganar en su debut por la Copa Sudamericana cuando visitó en Montevideo a Defensor Sporting. En una noche de alivio y algo de revancha, el equipo de Simeone mostró una versión más sólida y efectiva. El protagonista fue Sebastián Abreu, que con 2 goles encaminó el triunfo. Sobre el final, Mario Rizzo descontó para los uruguayos pero no alcanzó. Fue 2-1 para River, que se llevó un respiro en medio de un semestre turbulento. El resultado pareció traer calma, pero en el fondo el equipo seguía sin rumbo. El alivio internacional apenas maquillaba una crisis que en el plano local seguía profundizándose fecha tras fecha. En la jornada 8, River recibió en el Monumental a un Racing fundido que peleaba por no descender y apenas se sostenía de la mano de Juan Manuel El Chocho Liop. Bajo una lluvia intensa que empapó la tarde porteña, en el minuto 12 Facundo Quiroga de Chilena hizo el 1-0 en favor de la Academia. River reaccionó rápido. Santiago Salcedo igualó de cabeza tras un centro de Barrado, pero sobre el cierre del primer tiempo, Leandro González volvió a adelantar a Racing, que se fue al descanso ganando 2-1.
En el complemento, Diego Bonanote aprovechó un rebote del arquero Martínez Gullota para igualar las acciones, aunque otra vez Racing pegó de contra y Pablo Caballero hizo con fortuna su primer gol en primera, estableciendo el 3-2 para los de Avellaneda. Parecía una historia repetida, pero en la jugada siguiente, el propio Quiroga, buscando redimirse, conectó un cabezazo tras un córner y puso el 3-3 definitivo. Después del vibrante empate ante Racing, River volvió a presentarse en el Monumental para disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el equipo uruguayo Defensor Sporting. Como en la ida, River golpeó desde el inicio. Paulo Ferrari definió con categoría para poner el 1-0. El gol trajo algo de alivio y ya en el complemento Diego Barrado amplió la ventaja que selló el 2-0. Sobre el final, Maximiliano Pérez descontó para los uruguayos, pero no alcanzó. River ganó 2-1, mismo resultado que en la ida, y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la novena jornada, River visitó el Ciudad de La Plata para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, otro equipo comprometido con el promedio. El Lobo estrenaba técnico, Leonardo Carol Madelón, debutaba en el banco en reemplazo de Guillermo Sanguinetti, buscando un golpe anímico para cambiar su rumbo. Bajo un clima frío y de tensión, el partido fue tan chato como se esperaba. River volvió a mostrar su falta de juego, sin profundidad ni reacción. Gimnasia apostó al orden y al esfuerzo para sostener el 0. Ninguno logró romper la paridad y el 0-0 final reflejó a la perfección el momento de ambos. En la fecha 10, River recibió en el Monumental a un Boca convulsionado por una fuerte interna en el vestuario. Los Xeneises llegaron envueltos en rumores de enfrentamientos, pero esa tarde sacaron provecho en Núñez y se llevaron un triunfo que dejó herido de muerte al campeón vigente. El clásico tuvo polémica. Hugo Ibarra fue expulsado dejando a Boca con 10 hombres durante casi todo el segundo tiempo. River no pudo aprovechar la ventaja numérica, pero el equipo del Cholo Simeone volvió a mostrar su peor cara. Impreciso, sin ideas y con un nivel general bajísimo. A los 15 del complemento, tras un centro de Riquelme, Lucas Biatri apareció en el área y de cabeza marcó el 1-0 que terminó siendo definitivo. Boca se llevó el triunfo con 10 jugadores y dejó a River hundido en su peor momento futbolístico en años. El Monumental despidió al equipo entre insultos y desilusión. El campeón se había transformado en un cuadro irreconocible y el ciclo de Simeone entraba en cuenta regresiva. La semana posterior al Superclásico trajo otro golpe brutal. Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, River recibió como local a las Chivas de Guadalajara, buscando una reacción que le devolviera algo de orgullo en medio del caos. Pero lo que debía ser un desahogo terminó siendo un nuevo mazazo. El equipo de Simeone volvió a repetir todos sus males: desorden, nervios y una alarmante falta de carácter. Los mexicanos, bien parados y con mayor convicción, aprovecharon cada oportunidad. Omar Arellano abrió el marcador aprovechando un rebote y luego De la Mora amplió la diferencia para el 2-0. En el tiempo de descuento, Sebastián Abreu descontó de penal, pero ya era tarde. El 2-1 final dejó a River al borde de la eliminación y al borde del colapso. El Monumental fue una caldera. Desde las tribunas comenzó a escucharse con fuerza el canto que se transformaría en el símbolo de fin de ciclo. Jugadores, la concha de su madre. El grito brotó desde la bronca, la decepción y el cansancio. Era la hinchada del campeón del Clausura 2008 que apenas unos meses después veía a su equipo desmoronarse sin respuesta. La derrota ante las Chivas fue más que un traspié internacional. Fue la confirmación de que el River de Simeone estaba roto. Ya no había juego, ni reacción, ni tampoco crédito. En el Apertura, el derrumbe continuaba. En la fecha 11, River visitó Jujuy para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, un equipo que peleaba por mantenerse en primera y que tenía en el banco un viejo conocido de la casa, Omar Labruna. Lejos de encontrar alivio, el equipo de Simeone volvió a ofrecer una imagen apática y sin reacción.
El conjunto jujeño jugó con el hambre de quien se juega la permanencia y a los 11 del complemento encontró el premio. Tras un centro desde la izquierda, Pipo Desboc se elevó más que todos y de cabeza marcó el 1-0 que sería definitivo. Con este resultado, River igualó su peor racha histórica sin triunfos y se hundía cada vez más en la tabla. El campeón vigente se había transformado en un conjunto sin alma, derrotado por su propio peso, y el final del ciclo de Diego Simeone ya era cuestión de tiempo. En la fecha 12, River volvió al Monumental para recibir al Newell's Old Boys de Fernando Gamboa, intentando ponerle fin a una racha que parecía no tener fin. El arranque fue prometedor. En el primer minuto de juego, el juvenil Gustavo Bou, que ese día marcó el primer gol de su carrera profesional, puso el 1-0 tras fusilar a Perata. Con el correr de los minutos, River se fue diluyendo, perdió la pelota y volvió a mostrar las mismas falencias de siempre. En el complemento, tras una pelota parada, el Chaco Insaurralde marcó el 1-1 definitivo. En la fecha 13, River visitó a Lanús en la Fortaleza, obligado a ganar para intentar frenar una caída que parecía no tener fondo, pero lo que se vio esa tarde fue otra muestra del desconcierto total que vivía el equipo de Diego Simeone. Lanús, dirigido por Luis Ubeldía, dominó desde el arranque. Diego Lagos abrió el marcador tras una buena combinación que desnudó la fragilidad defensiva de River. En el complemento, Maximiliano Velázquez apareció para meter el 2-0 definitivo ante un River sin reacción que apenas ofrecía resistencia. Fue una derrota dolorosa que reflejó a la perfección el momento del campeón. Un equipo sin alma, sin orden ni convicción. River seguía sin ganar desde la segunda fecha y cayó en el último puesto de la tabla, algo que ya no era un accidente, sino una realidad sostenida. En el Estadio Jalisco, River salió a jugar su última carta en la Copa Sudamericana 2008. Venía de perder 2-1 en el Monumental, pero el equipo de Simeone saltó al campo decidido a revertir la historia, y por un momento pareció que la hazaña era posible. A los 2 minutos, Gustavo Cabral abrió el marcador y encendió la esperanza. A los 20, Radamel Falcao García amplió con un zurdazo cruzado, 2-0 y clasificación parcial. River lo ganaba, jugaba bien y soñaba con el milagro. La ilusión duró poco. En el segundo tiempo, los fantasmas volvieron. Chivas, empujado por su gente, reaccionó y aprovechó los errores defensivos de siempre. Primero, Marco Fabián descontó y pocos minutos después, Alberto Venado Medina igualó el partido con una corrida letal. En apenas 5 minutos, River se desplomó. El 2-2 final sentenció la serie con un global de 4-3 a favor de los mexicanos. River, que por un instante rozó la heroica, terminó eliminado una vez más, víctima de su propia fragilidad. El 7 de noviembre de 2008, el ciclo de Diego Simeone como técnico de River llegó a su fin. La eliminación ante Chivas en la Copa Sudamericana había sido el golpe definitivo y el entrenador entendió que ya no había forma de revertir la historia. El predio de Ezeiza amaneció en silencio. Solo gestos cansados y miradas que decían más que cualquier palabra. Simeone reunió el plantel, habló brevemente y comunicó su decisión de dejar el cargo. No hubo dramatismo, solo la aceptación de que el equipo estaba quebrado y que seguir ya no tenía sentido. River marchaba último en el torneo, con una racha de 11 partidos sin ganar. El mismo grupo que había sido campeón apenas 5 meses antes, se encontraba sumido en la confusión, con jugadores desgastados, una hinchada furiosa y un club en plena descomposición. La salida del Cholo fue inevitable, pero también simbólica. Marcaba el final de una etapa que había comenzado con energía, intensidad y promesas de renovación, y que terminó entre frustraciones, insultos y derrotas. Simeone aún dirigiría un último partido, ante Huracán, por respeto al club y al grupo, pero su destino ya estaba escrito. El River del Clausura 2008 había desaparecido. Lo que quedaba era un equipo vacío, desbordado por los errores y la desilusión. El Cholo se iba sin excusas ni explicaciones, dejando atrás un plantel roto y un club que, sin saberlo todavía, comenzaba a transitar el camino hacia su punto más bajo. Con la renuncia ya anunciada tras la eliminación ante Chivas, el técnico decidió cumplir su palabra y despedirse en el Monumental ante el Huracán de Ángel Capa, que volvió al fútbol argentino aquella tarde. Escuchá, ahora se hace más masivo el grito por Diego Simeone y me parece que estuvo un veredicto.
Ahí se da vuelta Simeone y agradece con un aplauso. Ahí se levantó. Agradeciendo Simeone el apoyo del público de River. En apenas media hora, la tarde se transformó en pesadilla. Huracán se puso 3-0 arriba, aprovechando cada desconcierto defensivo de River. Hernán Barcos convirtió los primeros 2 y Barrientos de cabeza el tercero. Está 2-0. Llega al centro. ¡Gol de Huracán! Llegó uno más. Barrientos de cabeza de anticipo al primer palo. 3 para el Globo. 0 para River en 34 de la partida. Pero River no se rindió y en la segunda mitad emergieron 2 nombres. Pito Avelairas metió un tiro libre al comienzo del complemento y luego Radamel Falcao García convirtió de penal para poner el 2-3. Finalmente, Eduardo Nicolás Tuccio de cabeza estableció el empate que cerró el marcador 3-3. El resultado fue anecdótico pero simbólico. River cerraba otro partido caótico entre la debacle y la reacción tardía. Simeone se despedía con un empate inesperado, mezcla de alivio, frustración y resignación. El Monumental lo vio marcharse sin festejos ni reproches, en silencio, sabiendo que aquel ciclo que había empezado con gloria terminaba envuelto en ruinas futbolísticas. Una semana después de la salida de Simeone, River volvió a la cancha para enfrentar a Independiente, esta vez en el cilindro de Avellaneda, donde el rojo hacía de local mientras terminaban su nuevo estadio. En el banco estaba Gabriel Rodríguez, histórico formador de juveniles. A los 20 del segundo tiempo, Radamel Falcao García apareció en el área y con un cabezazo impecable marcó el único gol del partido, el tanto que rompía la maldita racha en el campeonato. En la jornada 16, cuando parecía que River podía empezar a salir del pozo tras la victoria ante Independiente, la historia volvió a torcerse. En el Monumental el equipo de Rodríguez recibió a Argentinos Juniors y otra vez los errores de siempre arruinaron la tarde. El arranque fue alentador. A los pocos minutos, Falcao conectó de cabeza un centro preciso y puso el 1-0, pero todo se derrumbó en el segundo tiempo. A los 33, tras una pelota parada, Juan Savia ganó en el área y marcó el empate. El golpe desacomodó por completo a River, que se quedó sin respuesta. Y cuando el partido ya se moría, en el minuto 48, Néstor Ortigosa convirtió de penal el 2-1 definitivo para el equipo de Pipo Gorosito. La fecha 17 de la Apertura 2008 encontró a River visitando un Tigre encendido que de la mano de Diego Caña peleaba el campeonato palmo a palmo con Boca y San Lorenzo. El comienzo fue sorprendente. A los 2 minutos, Santiago Salcedo ejecutó un tiro libre impecable que se metió en el ángulo y puso el 1-0 para River. Pero Tigre reaccionó enseguida y dio vuelta a la historia antes del descanso. El Chino Luna con un doblete y sobre el final, Cristian Bardaro sentenció el 3-1 definitivo a favor de los de Victoria. En la anteúltima fecha de la Apertura, River fue local en el José Amalfitani, enfrente estaba Godoy Cruz de Mendoza, un recién ascendido que peleaba por la permanencia pero que llegaba con más entusiasmo que el campeón vigente. A los 6 minutos del primer tiempo, Hernán Encina capturó un rebote para el 1-0. En el complemento, River encontró el empate gracias a un cabezazo de Matías Avelairas. Sin embargo, cuando el empate parecía asegurado, sobre el cierre del partido, Leandro Caruso quedó mano a mano y marcó el 2-1 definitivo. La última fecha de la Apertura 2008 llevó a River hasta La Plata para enfrentar a un Estudiante que llegaba golpeado tras perder la final de la Copa Sudamericana ante el Internacional de Porto Alegre. Era un duelo entre 2 equipos vacíos, uno que había rozado la gloria continental y el otro que había caído al fondo del abismo. El equipo de Gabriel Rodríguez ya estaba condenado al último puesto, pero buscaba cerrar el torneo con algo de orgullo. En el segundo tiempo, River sorprendió. Eduardo Tuccio apareció en el área y de cabeza puso el 1-0, en lo que sería su último gol con la camiseta millonaria antes de marcharse del club. Estudiantes reaccionó minutos después. Mauro Boselli aprovechó un centro rasante y definió para el 1-1 que sería definitivo. En el complemento, el partido se apagó entre imprecisiones y la sensación de que ambos solo querían que terminara el año. Con el empate, River cerró oficialmente el peor torneo de su historia profesional, finalizando último con 14 puntos, apenas 2 triunfos en 19 fechas y un nivel futbolístico que simbolizaba el derrumbe total del ciclo de José María Aguilar.
El 2008 quedará grabado en la historia de River como uno de los años más contradictorios de su vida futbolística. En apenas 7 meses, el club pasó de festejar un título local bajo la conducción de Diego Simeone a sufrir la peor campaña de su historia profesional, terminando último en el Apertura. El mismo plantel que había levantado el trofeo en el primer semestre se desmoronó entre internas, presiones, errores dirigenciales y una sucesión de partidos que parecieron calcados. Desconcierto, impotencia y frustración. ¿Y vos, qué recordás del River de Simeone que terminó último? Te leo en comentarios.